plantearemos las hipótesis de lo que pudieron ser los hechos del impactante caso Cumbres. Para esto nos remontaremos al 2006 en el estado de Monterrey. Este caso ha captado la atención del público durante años y ha generado muchísimas teorías. Sin embargo, durante el desarrollo de este video se van a analizar por un lado los hechos y por otro las teorías de parte del Ministerio Público tanto como de la defensa. Somos el equipo C, conformados por Jacqueline Bravo Huerta, Carletzel Capilla Guzmán, Stephanie Cortés Díaz, María Fernanda García Ibáñez, Jocelyn García Juárez, su servidor Eric Suriel Guevara Macías, Jesús Molina Vázquez, Nelly Rodríguez Sánchez, Iliana Pérez García y Daniela Salamanca Chaltenco. Todos nosotros somos estudiantes dentro de la unidad de aprendizaje El Ministerio Público en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, a cargo del doctor Gilberto Pineda Martínez. A grandes rasgos, el caso Cumbres da inicio en la madrugada del 2 de marzo del 2006, cuando Diego Daniel Santoy Riverol ingresó a la vivienda de su expareja sentimental, Erika Peña Cruz, vivienda ubicada en calle Montecassino, en la colonia Cumbres, en el estado de Monterrey, Nuevo León, México. Antes de ingresar a esta vivienda, Diego Daniel Santoy Riverol se colocó un pasamontañas y guantes de látex con la intención de no ser reconocido y pasar desapercibido. Una vez dentro de esta vivienda, cortó todos los cables de comunicación, avanzó a la habitación continua y cortó unas persianas. Después de fumar un cigarrillo, sube al segundo piso de la vivienda en donde entabla una discusión con su expareja sentimental, Erika Peña Cruz, discusión que se continuaría en la cocina del primer piso de la vivienda. Por el volumen de la discusión, el hermano menor de esta, Eric Azur Peña Cruz y León, de 7 años de edad, se despierta y desciende a la cocina de la vivienda, en donde es apuñalado en distintas ocasiones y asesinado con posterioridad por Diego Daniel Santoy Riverol. Asimismo, la empleada doméstica Catalina Bautista Juárez desciende al primer piso, en donde es amordazada, golpeada y encerrada en el cuarto de baño por Diego Daniel Santoy Riverol. Por último, la hermana menor de Erika, María Fernanda Ishtar Peña Cruz, de 3 años de edad, es asesinada por estrangulamiento con las persianas que cortó Diego Daniel Santoy Riverol al ingresar a la vivienda. Antes de huir, Diego Daniel Santoy Riverol intentó estrangular y degollar en varias ocasiones a su expareja, Erika Peña Cruz. Después secuestró a la empleada doméstica Catalina Bautista Juárez y robó un vehículo para huir. Diego Daniel Santoy Riverol fue detenido 4 días después a bordo de un autobús en el estado de Oaxaca con la intención de huir al país de Guatemala. De acuerdo a lo proporcionado por la Fiscalía de Nuevo León, que llevó a cabo todo el proceso de Diego Santoy, mencionaron que actuó con premeditación, toda vez que ya tenía la intención de atacar a Erika por la ruptura de su noviazgo que ocurrió meses atrás. Esta fiscalía se fundamenta de acuerdo a los hechos que ocurrieron ese día. Erika le mandó un mensaje a Diego Santoy citándolo el 2 de marzo de 2006 para pasar la noche juntos, dado que sus padres no se encontrarían en casa. Ese día, Diego llegó al domicilio e ingresó a este, encontrándose con Erika. Los dos, en lugar de hablar, comenzaron a discutir, alzando la voz y despertando a los 2 hermanos menores de la joven, María Fernanda, de 3 años, y Erika Azur, de 7 años. Diego, en un ataque de cólera, atacó a los pequeños. El primero fue Eric, quien recibió apuñaladas con un cuchillo de cocina, ocasionándole la muerte. En este momento apareció Catalina Bautista, quien quiso auxiliar al pequeño, pero Diego, al verla, la golpeó, la amordazó y después la encerró en un cuarto de baño, donde él estaba seguro que no iba a salir y poder proseguir con sus actos. La segunda fue la pequeña María Fernanda, a quien Diego tenía con sus manos y la llevó a una ventana, donde la ahorcó con una cuerda de un cortinero.
Cuando terminó con este ataque y con la muerte de la pequeña, se acercó a Erika, ocasionándole lesiones en su cuerpo. Lesiones que no le causaron la muerte, pero sí un trauma. Después de hacer esas acciones, secuestró a Catalina, encerrándola en el maletero del automóvil donde iba a escapar. Después salieron del domicilio y la liberó, pero él huyó con su hermano, a quien le contó todo lo que había sucedido, los hechos y su participación en estos. Y ambos, al saber que era una tragedia, huyeron del país. Ahora bien, la fiscalía, de acuerdo a estos hechos, pudo corroborar que Diego estuvo presente y fue quien los cometió. Además de que tenían las pruebas suficientes, como el ADN y las huellas dactilares de Diego Santoy, puesto que se tenía consigo el arma y aparte los demás elementos que ocupó para tales acciones. Además de que Diego, al ser detenido, declaró todo lo que pasó ese 2 de marzo de 2006 en la casa de Erika Peñacos y su participación en estos hechos. Fue así que la fiscalía tuvo las pruebas suficientes para rendir una acusación y así originar una sentencia clara y concisa de lo sucedido. Por otro lado, la defensa manifiesta tener otra versión totalmente diferente a la que narra la señorita Erika, ya que si bien es necesario también precisar que esta relación se vio marcada por violencia mutua y toxicidad. Los hechos suscitados en la madrugada del 2 de marzo del 2006 en el ubicado domicilio Monte Cassino 2009 Colonia Cumbres, Monterrey, México, al estar ellos discutiendo en la cocina y al ruido que provocan lo mismo, el menor de edad, Eric, baja también por el malestar ya que él mismo pues había hecho del baño en la cama. Al contarle esto a su hermana Erika pierde el control y lo golpea en la cabeza, por lo que el niño se desmaya. Erika le pide a Diego que por favor acuchille a su hermano, por lo que él se niega rotundamente y ella al enfurecer empieza a realizar cierta acción. Después de ello, la trabajadora doméstica procede a encerrarla en el baño, a esto por Diego Santoy, ya que se sentía manipulado totalmente por Erika. Después de esto, la menor de edad, su hermana, la niña María Fernanda, baja también a ver a su hermana, al ver que están ahí. Esto, Diego narra que ella tomó un lazo con el que se sujetaba la cortina a amarrarla del cuello y ahorcarla totalmente hasta arrebatarle la vida. Después de esto, le pide a Diego que por favor se lleve a la trabajadora y le quite la vida. Diego se niega, la sube al carro de la misma señorita y se la lleva, la deja en un lugar ya distante, incluso le da dinero para que se pueda ir y pueda tomar su transporte. Pruebas de que la señorita Erika fue la totalmente autora material y al ser la autora intelectual, a ellos se dan cuenta que después de la muerte de los menores de edad no muestran ningún tipo de sentimiento de tristeza o de dolor por la misma pérdida de sus hermanos. A ello también Diego manifiesta que Erika siempre sostuvo que odiaba a su familia y que no la soportaba. También Diego manifestó que tuvo relaciones sexuales con la mamá de Erika, la señora Teresa. Aunado a toda esta información, también es necesario recalcar que también en este hogar se encontraba la hermana de Erika, la señorita Azura, quien dice que nunca escuchó nada de lo que pasó porque tenía los audífonos con alto volumen. Lo cierto es que puedes escuchar gritos, oler pues el humo del cigarro o ciertos golpes que provoca todos los hechos que suscitaron. Es imposible que no haya escuchado nada. Por último, también es necesario recalcar que al salir del hospital la señorita Erika se le vio con una muñequera en la mano izquierda. Muñequera que estaba ajustada por realizar ciertas
movimientos o acciones que manipuló mal. Algunas de estas se pueden relacionar con el acuchillamiento que se le hizo a la menor. El caso Cumbre. Esta fiscalía argumenta que el motivo del crimen fue la ira y el deseo de venganza de Diego tras la ruptura con Erika. Cabe señalar que el noviazgo entre Erika y Diego fue de aproximadamente 3 años, terminando el 6 de enero del año 2006, que tras las palabras de Erika, la razón de su ruptura es que Diego se había convertido en una persona posesiva, manipuladora y agresiva. Pero los actos realizados por Diego en esa madrugada pueden significar algo más que todo esto, porque alguien que busca reconciliarse con su expareja jamás entraría a su domicilio en altas horas de la noche y mucho menos con un pasamontañas puesto. Pero además, los actos realizados por Diego Santoy en contra de los dos pequeños, quienes no tenían ni la más mínima idea de lo que iba a suceder en esa madrugada, es solamente una señal de la crueldad y violencia de Diego Santoy. La fiscalía también presentó los testimonios de la trabajadora doméstica, quien por los ruidos que había en la casa decidió salir de su cuarto para saber qué es lo que pasaba. ¿Para qué? Para solamente salir y ser golpeada, amordazada y encerrada en el baño, para después ser trasladada a la cajuela del vehículo en donde Diego Santoy partió huida después de los hechos, y por último ser abandonada. Siendo esto un testimonio más de la actitud agresiva de Diego Santoy, quien en esa madrugada era capaz de hacer cualquier cosa. También se cuenta con el testimonio de la expareja, Erika, describiendo a Diego como una persona violenta, que actuó por celos y resentimientos. No olvidemos que después de haber realizado todos estos actos, fue el mismo Diego Santoy quien le marcó a su hermano para contarle todo lo sucedido y le pidió ayuda para escapar, pero principalmente para evadir la responsabilidad de sus actos. La narrativa se enfocó en cómo Diego estaba emocionalmente afectado por el fin de su relación, lo que le llevó a cometer estos actos tan violentos en contra de dos pequeños, Erika Sur, de tan solo 7 años de edad, y María Fernanda, de 3 años de edad. Por otro lado, la defensa de Diego Santoy Riverol argumenta que Diego pudo haber sido manipulado por Erika Peña Cos, ya que el grado de intervención de Diego habría sido mínima en el crimen. Sugieren que Erika odiaba tanto a sus hermanos que ya estaba cansada de cuidarlos y tener esa responsabilidad sobre ella, por lo que ella habría planeado y ejecutado sus asesinatos. Asimismo, la defensa de Diego trató de desviar la responsabilidad hacia Erika, señalando que ella citó a Diego para usarlo como un chivo expiatorio para cubrir sus propios crímenes. Asimismo, bajo declaraciones del mismo Diego, Santoy señala que esa noche habría sido citado por Erika para pasar la noche juntos mientras todos dormían. Esto al mencionar que también tenían algunos días de haber sufrido una ruptura. Se señala que habían terminado el 14 de febrero y para esta fecha, que era 2 de marzo de 2006, tenían algunos días. Asimismo, las declaraciones de Diego señalan que esa noche habían sido bajo efectos de alguna droga o un psicotrópico, ya que menciona que estaban ellos en la cocina cuando el hermano de Erika, el pequeño Eric, baja a la lavandería a decir que que le había ganado del baño, por lo que Erika enfurece y lo ataca. La participación de Diego en este asesinato señala que él solo lo detiene y Erika lo apuñala por la espalda. Lo que señala después es que el niño solamente grita y esto llama la atención de la hermana pequeña, quien despierta y se dirige hacia donde están ellos, así como cuando llega y Erika le pide a Diego que corte un poco de la cuerda de la persiana con la que ahorca a la pequeña.
Esto a que pudo haber sido motivado, pues se señala que vivían una relación de algún modo turbulenta e inestable y Diego pudo estar bajo un extremo caso de una presión psicológica y emocional. Asimismo, se estipuló que Diego mantenía una relación con la mamá de Erika y esto pudo haber sido motivado de los celos de Erika. Asimismo, se señala que lo que se suscitó en esa noche pudo haber sido a causa de los psicotrópicos o drogas ingeridas, pero asimismo mezclado con el odio que tenía Erika hacia sus hermanos. La fiscalía presentó pruebas sólidas en contra de Diego, entre las cuales se podían destacar los testimonios directos y circunstanciados de personas que afirman haber visto a Diego Santoy cerca del domicilio de las víctimas el día de los hechos. Asimismo, se incluyeron declaraciones de familiares y amigos que proporcionaban detalles sobre la relación entre Santoy y Peña que podrían haber dado origen a la comisión de estos delitos. Y entre el testimonio más relevante se encuentra el de Erika Peña Cos, la cual señala a Diego Santoy como único autor de dichos delitos. Se presentaron informes de la autopsia que confirman las causas de muerte y el número de heridas que sufrieron las víctimas. Los resultados forenses ayudaron a establecer el perfil del perpetuador en base a la naturaleza de las lesiones y el uso de armas. La fiscalía presentó evidencia encontrada en el lugar de los hechos, como lo fueron huellas dactilares, manchas de sangre y otros elementos que vincularon a Santoy con el lugar donde ocurrieron los asesinatos. Asimismo, se realizaron análisis de ADN de Santoy con los objetos encontrados en dicho lugar. Las pruebas de ADN ayudaron a vincular a Santoy con la escena del crimen. Durante el juicio, las declaraciones y confesiones de Diego Santoy, ya sea directa o indirectamente, se utilizaron como parte de la evidencia. La fiscalía argumentó que sus declaraciones eran coherentes con las pruebas físicas encontradas en el lugar de los hechos. Asimismo, la fiscalía también presentó argumentos sobre el contexto y la posible motivación detrás del crimen, como eran los conflictos personales o celos, para demostrar que Santoy tenía motivos para cometer estos delitos. Estas pruebas fueron clave para que el juez emitiera una sentencia condenatoria en contra de Diego, en la cual se le condenó a 138 años de prisión y pagar una indemnización a los deudos de las víctimas por la cantidad de 337,760 pesos. El juzgador determinó que en este caso el infanticida tuvo como agravante la planeación del crimen, la superioridad física y la confianza que tenía en él la familia, ya que se le permitía ingresar a esta casa por la relación que tenía con Erika, la que en este momento era su novia. Diego declaró que su exnovia Erika era responsable por la muerte de los niños. Según él, ella los mató porque los odiaba. Así como también él declaró que él se involucró sentimentalmente con su suegra, puesto que esto llevó a Erika a enfadar y matar a los niños en venganza hacia su madre. Después de haber asesinado a los menores y de herir sentimentalmente a su expareja, Diego también secuestró a la empleada doméstica, a quien la encerró en la cajuela del vehículo del cual huyó. 4 días después, Diego y su hermano fueron aprehendidos en Oaxaca mientras viajaban en un autobús por carretera. A pesar de los argumentos de la defensa y el juez consideró que había muchas inconsistencias en la versión de Diego, su intento por culpar a Erika no fue respaldado por pruebas suficientes y el hecho de que él inicialmente confesara el crimen debilitó su defensa. El juez decidió no aceptar la versión de Diego sobre la culpabilidad de Erika
ya que carecía de sustento probatorio, por lo que Diego recibió una condena de 138 años de prisión por los delitos de homicidio de cada uno de los niños, así como homicidio en grado de tentativa, secuestro y robo de vehículo. Referente a la estrategia ocupada por la Fiscalía para demostrar la culpabilidad de Diego como autor material e intelectual del hecho fue claramente el mantener el enfoque en el que él había actuado de forma premeditada en la realización del crimen, contemplando principalmente el móvil emocional de Diego. Respecto a que Erika se negaba a retomar su relación, ante esta negativa se dejó llevar por la ira y el deseo de venganza contra su expareja. Esta estrategia fue sustentada por las pruebas físicas como las de ADN recolectadas en el lugar de los hechos, los testimonios de Catalina y Erika que pudieron identificarlo en el momento del crimen, y la confesión original de Diego, donde aceptaba su culpabilidad. El resultado de esta estrategia fue una sentencia condenatoria emitida el 11 de octubre del 2011, donde Diego Santoy recibió una penalidad de prisión por 137 años con 6 meses. Pena que se desglosa por los siguientes delitos: 30 años por el homicidio del niño de 7 años de edad, 32 años por el homicidio de la niña de 3 años, 30 años por la privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro de Catalina Bautista, 16 años por el homicidio en grado de tentativa respecto a Erika, y 10 años por el robo del automóvil propiedad de la familia Peñacos, sumado a este delito un agravante equivalente a 9 años con 6 meses. Por su parte, la defensa de Diego trató de crear dudas razonables sobre su culpabilidad, ya que la teoría de esta era que él no había actuado solo, sino que fue un plan premeditado por Diego y Erika. En primer lugar, se tomó en cuenta que Erika y su hermana Azura se hacían cargo de sus 2 hermanos, tanto Eric y María Fernanda, dejando notar que los padres siempre se encontraban ausentes por viajes de trabajo o de negocios, y esto creaba bastantes conflictos en la familia. Después, por testimonios del mismo Diego Santoy, se reveló que él y la madre de Erika, es decir, Teresa Guadalupe, constantemente mantenían relaciones sexuales, sin que Erika supiera. Pero, al enterarse de ello, fue un agravante, puesto que Erika no tenía idea de lo que estaba sucediendo, y por ello, al enterarse se sentía cansada y traicionada por su familia, y en especial por su madre. Un punto clave sobre este acontecimiento es que los 2 niños, tanto Eric y María Fernanda, eran medios hermanos de Erika y Azura, pues solo compartían sangre de la madre, lo que hacía más probable la teoría de que Erika quisiera atentar contra ellos, por el resentimiento hacia su madre, aún más cuando los niños solo eran hijos de Teresa Guadalupe. Otra manifestación que tuvo la defensa es que Azura, la hermana de Erika, estuvo presente y en la casa durante el asesinato de los menores, pero en ningún momento tuvo conocimiento de lo que pasaba, ya que se encontraba en su habitación escuchando música, lo que evidencia una gran congruencia en los testimonios, puesto que ¿cómo alguien no va a darse cuenta de lo que está sucediendo? Por otra parte, en las versiones de ambos se menciona el cigarrillo que Diego fumó estando dentro de la casa. Inclusive existe tal evidencia, pero ninguna de las personas dentro de la casa se percató del humo que desprendió dicho cigarro. Igualmente, se tiene registro de un careo llevado a cabo el 23 de enero de 2007, donde se enfrentaron Diego y Erika, en el cual le pide a ella que diga la verdad, que acepte que mató a sus hermanos, y cito: «En un momento yo le di el cuchillo, te lo pasé en la mano», a lo que ella responde que no lo quiso tomar y no sería capaz de matarlos. Por último, la defensa aportó una prueba fundamental, la cual se basaba en que Erika, al momento de salir del hospital, portaba una muñequera en la mano derecha, la cual se relacionaba directamente con el asesinato del menor Eric, pues esto daba a notar que se había lastimado al momento de estar efectuando el apuñalamiento al menor. Por todo lo anterior, es que la defensa se basó en que Diego sí era culpable de ser partícipe del asesinato de los menores, pero que él no había actuado solo, sino que Erika había presionado a Diego para hacerlo,
y ella misma hubiera sido quien llevara a cabo tales atrocidades, tanto por el resentimiento que le tenía a su madre como por las actitudes groseras de ella. Sin embargo, la defensa, al no contar con pruebas sólidas que apoyaran esta narrativa, su estrategia no fue suficiente para convencer al juez. Ahora bien, respecto a la sentencia de 138 años de prisión y multa por las muertes de los infantes, más los daños psicológicos causados a Erika Peña Cos, Teresa Guadalupe, León Navarro y Catalina Bautista por la suma de 337.759 pesos, la defensa logró, mediante recurso de apelación, una reducción a la condena a 71 años. Sin embargo, debido a que las leyes de Monterrey no permitían tal pena, la condena que recibió Santoy fue de un periodo de 40 años de prisión, ya que esa era la pena máxima que existía cuando fue detenido. Por otro lado, el pasado 14 de febrero de 2020, Santoy Riverol ganó un amparo debido a que en la documentación del juicio no constaba que su defensa le acompañó durante los careos originales. Hoy, el acusado de doble homicidio, secuestro y robo obtuvo derecho a que los careos se repitieran para lograr así que se le dictara una nueva sentencia, pero ninguna de las víctimas fue localizada. Fue por todo lo anterior que por tercera ocasión le fue ratificada la sentencia condenatoria a Diego Santoy, por lo que el juez de lo penal informó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León la sentencia de 71 años, 7 meses y 27 días de prisión, pero como ya se mencionó, el tiempo máximo que podía estar privado de su libertad es de 40 años. Por ello, el sentenciado Diego Riverol recuperaría su libertad cuando cumpla 61 años. El caso Cumbres es un ejemplo de cómo un crimen puede desatar una narrativa mediática compleja y muchas veces contradictoria. La versión oficial es que se responsabiliza a Diego Santoy Riverol, mientras que su defensa sugiere que Erika Peña Cos tuvo un papel activo dentro de los hechos. Es un caso que sigue generando muchísimo debate y que muestra cómo ciertas relaciones pueden complicar las investigaciones judiciales que se realizan. Agradecemos que hayan visto este análisis y nos vemos en un próximo video.